Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta ocasión tenemos el grato honor de contar con la colaboración del doctor Edgar Vieira Posada, director nacional del Centro de Pensamiento Global, CEPEG, de la Universidad Cooperativa de Colombia, académico de larga data, experto en relaciones internacionales y particularmente un fiel partidario y creyente de la integración latinoamericana y mundial, en realidad, como una de las respuestas a los problemas que enfrentan nuestros países, nuestras sociedades. Bienvenido, Edgar. Vale la pena agregar que él dirige el grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y Europa, GRIDALE, que es una red muy amplia que tiene académicos de prácticamente tres o cuatro continentes y que se ocupa desde hace, me parece, 7 años del tema de impulsar y analizar y profundizar sobre la integración regional en el mundo. Bienvenido, Edgar. Un grato honor contar contigo. O vamos a iniciar este diálogo, pero primero tu presentación, por favor. Mucho gusto en saludarte, Marco. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente ya con 7, 8 años en la cual venimos coordinando el grupo de reflexión sobre integración y desarrollo en América Latina y Europa, pues es un balance que ya por lo menos presenta algunos resultados para estar discutiendo de qué manera se puede relanzar la integración tan necesaria como herramienta de desarrollo para América Latina, usando algunos elementos de reflexión sobre la integración europea y recientemente con estudios ya de regionalismo comparado, incorporando también algunos análisis de avances de la integración en otras zonas, como ASEAN en Asia o como recientemente la Unión Africana. Hemos logrado ya 3 congresos, un simposio hecho el año pasado en Europa sobre el muy importante trabajo que hicieron durante 2 años buscando que la sociedad civil opinara, reflexionara y comentara de qué manera se podía profundizar la integración europea. Analizamos esos resultados y vimos un poquito algunas lecciones para América Latina. Y los 3 congresos más el simposio han permitido que invitemos a los ponentes en esos eventos para que luego los hagan extensivos a unos capítulos del libro, lo cual nos ha permitido a la fecha tener ya 18 libros en la colección del GRIDALE. O sea que ya esto representa y constituye ya un material de análisis y de reflexión y de propuestas y de sugerencias sobre la problemática tan amplia y tan variada de una integración que no se puede quedar solo en lo comercial y económico, ni tampoco ser únicamente política y social. Es una integración que debe ser multidimensional, abarcando todos los elementos que debe cubrir el proceso. El GRIDALE ya en este momento cuenta con más de 200 académicos de más de 100 universidades. Entonces eso ya pues nos permite haber ido consolidando ya un pensamiento, una red de opinión y de pronunciamientos alrededor de
la situación de la integración, especialmente latinoamericana, Marco. Muchas gracias por esta presentación del Gridale. También debo agregar que con Edgar estuvimos allá por el 2007 armando una maestría regional que se desarrolló acá en la Universidad Andina sobre integración, que es la única que hemos tenido desde entonces. Bien, muchísimas gracias. Yo creo, y es Vox Populi, entre todos los académicos que formamos parte del Gridale, que el Gridale subsiste gracias a tu tenacidad, a tu esfuerzo, a tu fe en la integración regional. Muchas Y gracias. el mensaje que tú pusiste al finalizar el año 2023 me motivó inmediatamente a tratar de contactarte para este programa. Bien, entonces, allí tú haces en cortas líneas, pero me parece que es muy útil una especie de balance de la situación de la integración latinoamericana, digamos, y algo señalas de la europea al terminar este año. ¿Podrías hacerlo extensivo a nuestros oyentes, por favor? ¿Cómo no, Marco? Es decir, un poquito la visión que se presenta es la de un año 2023 especialmente difícil. Yo creo que es una realidad que todos hemos venido viviendo de una parálisis en los procesos de integración. Parálisis por múltiples circunstancias. Una, por un problema de politización que ha rodeado el manejo de la integración en los últimos años, cuando la integración no debe tener bandera política, independientemente de cualquier tipo de gobierno. Lo que importa no son gobiernos de turno con determinada tendencia. Lo que debe existir es políticas de Estado, donde la integración sea reconocida como una variable importante que contribuye al desarrollo de los países y que sin importar la ideología, no se trata, como se ha presentado en los últimos años, de dividir la integración entre buenos y malos. Entonces, según el bando, o es un bando que defiende lo económico comercial y no se ocupa de otros temas, o es el otro bando que no quiere sino una integración política y social y descalifica el intercambio comercial cuando este también es perfectamente valedero. Entonces, perdón, lo si que me uno... permites, ¿Sí? si me permites, ahí una nota de pie de página. O sea, con lo que acabas de señalar, tú discreparías con algunos analistas, leído por ahí, no tengo en mente clara para citar o referenciar, pero que dicen que usualmente la integración regional tiende a ser vista como una bandera o como un tema que básicamente lo recogen y lo impulsan los gobiernos, digamos, o progresistas o de izquierda, y que tú que discreparías con ese criterio. No, es que los gobiernos de izquierda, por ejemplo, la onda rosa que hubo a comienzos de este siglo, ¿qué hizo? En vez de complementar con los temas de integración política y social, que evidentemente son indispensables, lo hizo pero descalificando lo que se había venido haciendo en años anteriores, de que es que esa integración comercial no valía la pena, eso era solamente para las oligarquías y las minorías que se beneficiaban de los negocios internacionales, y que la integración debía centrarse simplemente era en los aspectos políticos y sociales. Entonces, lo que buscamos desde el CPEC, perdón, desde el Gridale, es insistir, como dije al principio, que la integración no tiene por qué tener bando político ni irse por una de sus alternativas. Es que debe ser económica, debe ser comercial, debe ser política, debe ser social, debe ser cultural. Es decir, es multidimensional. Y esa es la batalla que desde el CPEC hemos venido dando. Ahora, eso tiene sus razones de ser. El problema es que lamentablemente América Latina, desde la independencia, y en eso somos caso de estudio de otros continentes que ven esa particularidad latinoamericana, aquí tenemos exceso de caudillismo y de hiperpresidencialismo.
Entonces eso lleva también a que entonces la integración queda matriculada en función de los intereses personales del presidente de turno. Y llegó el siguiente y le pareció que no era por ahí, sino por otro lado, descalifica todo lo que hizo el anterior y pretende construir una nueva variable. Y en esa nos las pasamos. Entonces, otro de los problemas que hay en el trasfondo es que la integración debe darse un mínimo de institucionalidad y de continuidad para que sea gobernable. En América Latina la integración está perdiendo completamente su gobernabilidad, sometida nada más que a los caprichos, para decirlo claramente, de cada gobernante de turno, que de acuerdo a su tendencia ideológica y a lo que él piensa, entra a marcar ya una línea para la integración. Es más, Marco, se ha complicado tanto la situación que por lo menos los de la onda rosa de la primera década se entendieron entre sí. Ahora estamos en una segunda onda que ni siquiera se entienden. El señor Lula no se entiende con Boric de Chile, ni el Boric de Chile con el señor Lula. El señor Maduro no es reconocido para nada por Boric, que es un presidente demócrata. El señor Petro, por más que ha tratado de acercarse a Lula, han tenido profundas divergencias en varios de los planteamientos hechos, sobre todo alrededor de lo del Amazonas y de una posible militarización del Amazonas, que es un absurdo. Pero todo eso responde sencillamente a que seguimos tratando de construir una integración en América Latina, fruto nada más que de cada gobierno de turno, de lo que se le ocurre a estos regímenes hiperpresidencialistas. No, me parece fundamental. Y en torno a esto, a lo que acabas de decir y en la intervención anterior, me parece que nos podemos pasar el programa, pero es útil. Yo te preguntaría, ¿desde cuándo ubicas entonces tú los inicios de esta tendencia a lo que tú has mencionado como esta parálisis, esta politización? Ya son más de 15 años entonces. No, simplemente una cuestión del contexto de regionalismo. El regionalismo ha venido evolucionando a través del tiempo. La integración latinoamericana surge en un momento de un entorno cerrado proteccionista, porque el mismo modelo que propugnó Prebisch y todo su equipo en el momento de iniciar CEPAL, las reflexiones sobre la conveniencia de un mercado común latinoamericano, porque no hay que olvidar que las primeras reflexiones en los años 50 de Prebisch y todo un equipo enorme, muy valioso, con Celso Furtado, con Osvaldo Zunkel, con una serie de estructuralistas y neoestructuralistas, fue muy interesante, no limitándose a la teoría de la dependencia, que era también parcializada ideológicamente, sino yéndose más allá a un planteamiento de inserción en el mundo, en un mundo donde solo el mundo desarrollado avanzaba, los recientes países en desarrollo tenían unas relaciones de intercambio absolutamente desfavorable, el costo de absorción tecnológico les era también limitado y perjudicial, y la CEPAL precisamente no empezó a manejar la integración per se. No es que a la CEPAL le pareció, ay, qué maravilla, la idea de la integración en una forma toda romántica. No, de una manera pragmática y realista, en un entorno mundial donde América Latina estaba aislado del planeta, con una relación de términos de intercambio completamente desfavorable, dice, hay una herramienta, abrir nuestros mercados, abrir nuestras fronteras, crear un comercio entre nosotros, desarrollar más producción industrial, traer tecnología, inducir valor agregado en nuestras exportaciones, crecer nuestras exportaciones y tener un posicionamiento en el mundo, no solamente con bienes primarios. Ahí está el origen de lo comercial y lo económico. No tiene nada que ver con oligarquías y con vainas de no sé qué, de grupos de derecha, en absoluto. Fue la reflexión de ideas fundacionales originales de la propia CEPAL, con la conducción de Raúl Prebisch y de todo su equipo, en un entorno mundial que aceptó el proteccionismo y que América Latina se encerró buscando crear primero algo entre sí. Y fíjate, para terminar ese punto, la tristeza, Marco,
ni siquiera hemos logrado eso. Ujú, ujú. Porque cuando llega al siguiente modelo de regionalismo de apertura en los 90s, donde el mundo industrializado busca que el mundo abra los mercados y América Latina entra en la misma onda y empieza a negociar con todo el planeta, pues era el momento al menos de culminar la apertura entre nosotros, Ujú. entre todos los latinoamericanos, que había sido inclusive el proyecto original del Grupo Cepalino. Y no, no fue así. Al contrario, en ese momento el mundo, América Latina, lo que hace es profundizar la apertura a nivel de la comunidad del grupo andino en ese momento, a hacer la apertura a nivel del recién creado Mercosur en la década de los 90, buscar ahora esa convergencia de apertura solo a nivel del equipo de la Alianza del Pacífico, hacerlo los centroamericanos entre sí y un poquito de México a través de la ALADI. Pero Ujú. la propia ALADI, que reemplaza la LALC en 1980, tiene como mandato, el principal mandato, el principal artículo que está detrás de la creación de la LADI es que hiciera la convergencia Ujú. del comercio latinoamericano en un solo espacio comercial. Y esta es la hora 2023 en que ni siquiera la LADI ha sido capaz de lograr que tengamos mercaditos subregionales en vez de tener hecha la convergencia de la apertura de lo comercial entre nosotros los latinoamericanos. ¿Para Ujú. qué? Para trabajar inclusive hoy en día en la pospandemia Ujú. Ujú. un mayor comercio entre nosotros, para trabajar en la pospandemia el ajuste en las cadenas de valor que ya no Ujú. son Que ahora es globales a través del crucial. planeta, sino regionales, lo que al Ujú. ser regionales le abriría la Ajá, posibilidad a unas cadenas latinoamericanas, en fin. ajá. Pero Pero, en resumen, lo que pasa es que sencillamente el mundo ha vivido distintas épocas de regionalismo y América Latina lo ha vivido. Lo vivió ajá, primero 20, 30 años en un entorno cerrado proteccionista y desarrollista. ujú, Vivió después un segundo periodo que venía presionado por el mundo industrializado de apertura mundial. Vino la onda comenzando el siglo ya de un regionalismo postliberal con una onda rosa latinoamericana, pero desconociendo el seguir trabajando lo comercial y económico, que no lo debería haber abandonado, y decidió priorizar únicamente lo político y social. Y luego de la segunda década para acá hemos tenido de todo, ujú, porque como ajá. hemos tenido Pero ya una antes, variación enorme en los gobiernos, entonces hemos tenido toda clase de tendencias diferentes en el regionalismo latinoamericano. no, los elementos que tú señalas están, que tú señalaste, acudiendo a las raíces, a los orígenes, a los pensadores iniciales, están muy bien desarrollados en tu tesis doctoral de Nanterre. Pero ahí preguntaría, desde allí, una primera cuestión. ¿No crees que en esa literatura clásica original hubo un espacio muy pequeño dedicado a los actores? O sea, porque la Unión Europea nacía básicamente como, digamos, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero nacía como un mecanismo defensivo para evitar tener una nueva confrontación, para controlar el armamentismo en Alemania, y luego fue incorporando todo lo que hemos visto en los últimos 70 años. Y ahí entonces el rol principal lo tuvieron los estados. Entonces la pregunta es, ¿no hay una subvaloración o subreflexión sobre los actores? Porque son los estados, como tú has señalado, son los estados, los empresarios, la sociedad civil. Entonces, en los procesos que hoy día están en mejor situación, la Unión Europea, los procesos de Asia, no son los mismos actores los que dinamizan esos procesos. Entonces ahí me parece que en el caso de América Latina, en el caso de la comunidad andina, no hemos reflexionado suficientemente sobre esa dimensión. ¿Qué te parece a ti? No, es evidente que la integración latinoamericana tiene una falencia y una limitación grande en materia de participación de diferentes actores. Es una integración muy tecnocrática, por la cual responden fundamentalmente funcionarios de gobierno. La estudian un poquito algunas grandes empresas para tratar de aprovechar la apertura de mercados, Ujú. pero de resto, la sociedad civil nuestra
pues no participa realmente de lleno en la integración. Y eso que hay cosas curiosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, las mediciones que regularmente hace el Latinbarómetro. El Latinbarómetro, al preguntarle a cualquier ciudadano qué opina de la integración, que si le parece conveniente y necesaria, pues para sorpresa de todo el mundo, la mayoría dice que sí, que es necesaria, que es conveniente, que se debería hacer. Pero lo que pasa es que no pasamos de las encuestas de Latinbarómetro, porque no se ha podido encontrar en América Latina unos mecanismos de mayor participación. Ahora, que ha habido intentos, sí. Y yo me acuerdo cuando los 6 años que trabajé en Lima, en la Junta del Acuerdo de Cartagena, pues las reuniones en la comisión estaba siempre presente el delegado del Consejo Sindical y el delegado del Consejo Empresarial. El problema era, con toda sinceridad, que se notaba la falta de preparación de la clase sindical en materia de integración. Entonces, al llegar a discutirse los temas dentro de la misma comisión, el que opinaba era básicamente el delegado de los empresarios. Y el otro, para no quedarse callado, hacía como un saludo institucional, etcétera, pero uno veía y sentía que en vez de poder hacer mayores aportes y llevar una posición, entonces, mire, desde el punto de vista de la clase obrera, en ese punto tal cosa y tal cosa, no se daba. Entonces, ha habido una limitación, evidentemente una limitación, pero que la misma Europa la tiene. Este simposio el año pasado, como te digo, fue resultado de analizar los resultados de un trabajo de 2 años que hizo Europa sobre cómo profundizar la integración y cómo lo hizo, dándole la voz 1 año a la sociedad civil. Montó una serie de sitios por temas para que el que quisiera opinara, reflexionara, dijera lo que se le ocurría. De eso salió un balance al final y hoy tienen la responsabilidad de ir ejecutando en los próximos años toda una serie de recomendaciones que ya no son de los gobiernos o de los tecnócratas, son de la propia sociedad civil. Eso nos falta en América Latina. Sí, yo creo al final volvamos en las conclusiones sobre esto de los actores, porque tú habrás escuchado, al menos hasta, yo recuerdo, años 70, comienzos de los 80, antes de la crisis de la deuda, se decía que los empresarios más interesados en impulsar el proceso andino eran los colombianos, porque era el país que tenía el mayor grado de industrialización en la región, pero no lo asumieron tampoco. Así es. Inclusive fue un trabajo muy fraccionado. Los que trabajaron muy en llave en esa época fueron los empresarios colombianos y venezolanos. Y hasta los funcionarios oficiales. La delegación de venezolana pasaba por Bogotá, recogía la contraparte gubernamental colombiana, en el avión negociaban la posición común y llegaban a la comisión con una posición colombo-venezolana la mayoría de las veces. Hubo en esa época muy buen entendimiento en los dos países. Ahora, lo que tú señalaste hace un rato, una anécdota con respecto a esto de los delegados sindicales a los consejos. Yo me recuerdo, soy muy amigo de alguien que estuvo por lo menos 2 décadas y media en eso, y yo le preguntaba, ¿usted informa? Pide a alguien que haga una sistematización de lo que se discutió ahí, por lo menos con la cúpula sindical. Claro. No había ese seguimiento en absoluto. Bien, entonces, pero ahora tú dijiste una cuestión que me parece que nos lleva a un tema que es teórico y que me parece muy importante. Me encantó la referencia que tú hiciste a desde la independencia, a ver una mirada larga. ¿No te parece, ya visto a la distancia, que todas esas reflexiones, todas esas, yo tiendo a llamarlas novelerías conceptuales, del regionalismo posliberal, posneoliberal o poshegemónico, surgieron con demasiada facilidad y se expandieron y se asumieron como tales, cuando en la práctica tenían muy poco de asidero? La misma cuestión de la oleada rosa. Meter en el mismo saco a procesos tan diferentes como
el golpismo militar en Venezuela, con un movimiento de masas de 2, 3 décadas, como el de Bolivia, con un golpe de suerte de Correa acá en Ecuador, para no continuar con los otros, o lo de Chile, que tiene también otros, es absurdo, porque son cosas totalmente distintas. Entonces, y estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, esto de la polarización de América Latina, y hay algunos que señalan esto como una característica especialmente latinoamericana. Esto del ser excesivamente binarios, o Estado o mercado, o derecha o izquierda, o políticas fiscales activas o absoluto o abandono del sector. Entonces, pero esto es latinoamericano. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? Lo que tú acabas de describir, esa es la realidad, esa es la verdad. Y eso binario tiene paralizada y bloqueada completamente la integración. Porque entonces no es que el Estado únicamente o que solo el mercado. Mira ahora, mira esos extremos, ese péndulo en que andamos. Después del estatismo al que llevó el kirchnerismo en Argentina, ahora pues el señor Milei pretende que el Estado no intervenga en nada, sino que son las fuerzas del mercado. Y entonces cuando le preguntaron por la integración, pues la respuesta fue sencillamente, no, pues es que la integración la van a hacer los empresarios. Ellos son los que venden, los que van a hacer el mercado. ¿Y quién negocia? Son los empresarios los que hacen acuerdos comerciales gubernamentales, los que lo vuelven una legislación internacional. Son los gobiernos y son los organismos multilaterales, son los mismos procesos de integración. O sea, ahí está la prueba, que a estas alturas del 2023 todavía los pueblos le entreguen la responsabilidad para que los gobiernen a individuos con semejantes polarizaciones, con semejantes visiones extremas, binarias, descalificadoras, pues eso es la razón de lo que estamos hablando, de la parálisis de la integración. Y a eso, si le sumas a ese hiperpresidencialismo, el problema de habernos quedado sin elementos conceptuales, porque tú dices, es cierto, el movimiento, el regionalismo posliberal trató de construir algo, pero como lo polarizó y como lo hizo descalificando a los demás, con los cambios de gobiernos, pues entonces todo eso se perdió. En cambio, si América Latina manejara una hoja de ruta con unos elementos conceptuales sobre qué es hacer integración en sus distintas variables de multidimensionalidad, fuera una política de Estado y no de gobierno, así cambiaran los regímenes, fuera la tendencia que fuera, hubiera una continuidad, pues habríamos logrado avanzar y construir mucho más nuestra integración. Pero es que sin elementos conceptuales, hubo elementos conceptuales en ese primer regionalismo cepalino, acompañado de los movimientos estructuralistas y neoestructurales, con French Davis, con Van Silber, etcétera. Pero ya después, pues la propia CEPAL le tocó fue acomodarse con sus documentos de los años 90 al nuevo esquema de apertura mundial y nos quedamos en el aire. Entonces, en ese momento, como se abrió el mundo, simplemente priorizamos lo comercial. Se empezaron a tomar medidas en lo social, sin embargo, con los cambios de gobierno comenzando el siglo, la nueva onda rosa no quiso saber de lo comercial y bueno, y por eso hemos estado en todo este juego de un lado para otro, sin hoja de ruta y sin elementos ya conceptuales, porque hoy no hay elementos conceptuales que soporten una hoja de ruta de la integración latinoamericana. No, en ese sentido, y tú señalaste muy acertadamente antes, o sea que ni siquiera un tratado de libre comercio entre todos no lo hemos logrado. Entonces ahí quería preguntarte, o sea, la herencia de ALALC, el hecho, si cualquiera de los académicos de nuestros países revisan, nosotros tenemos casi el 100% de liberalización con Argentina, con Brasil, con Chile, en los acuerdos depositados ante ALADI, pero el grado de utilización de esos acuerdos de alcance parcial, acuerdos de complementación económica, etcétera, no pasa nunca del 5 o 6% o cuanto más. Allí, ¿no crees que hay alguna raíz
cultural que viene desde la independencia, desde el caudillismo que tú señalaste, que también arranca antes de la independencia en nuestros países, que nos lleva a este absurdo de dar preferencias a países que están a miles de millas de acá y ignoramos o bloqueamos o utilizamos cualquier cantidad de instrumentos para bloquear a los de al lado, es decir, una perspectiva del sálvese quien pueda de lo más absurda. Sí, pero fíjate que eso hay que vincularlo de una vez a que hayan políticas de desarrollo. Y es el mensaje con que yo quise terminar este año 2023. Tenemos que regresar ahí también a los orígenes cepalinos. Tenemos que vincular mucho más la integración como instrumento, no solo para generar integración per se, sino como instrumento y herramienta de desarrollo. En la medida que repensemos metas de desarrollo juntos, nos podría llevar más fácilmente a hacer integración juntos. El haber dejado la integración como una rueda suelta, que se haga integración per se, simplemente en base a los hiperpresidencialismos del gobierno de turno, es lo que nos ha llevado a esta parálisis. Si retomamos nuevamente, sobre todo desde el punto de vista latinoamericano, que la integración no solamente es un instrumento bueno como tal, sino mucho más si lo manejamos vinculándolo a políticas de desarrollo, creo que las cosas pueden mejorar. Y mucho más porque estamos todavía atravesando consecuencias de la pandemia. Así es. La pospandemia va a dominar totalmente esta década, de aquí al 2030, Así es. más problemas nuevos, problemas tecnológicos, impacto de inteligencia artificial y desempleo, problemas de cambio climático que está causando unos estragos que van a ser de un costo en vidas humanas y en desastres de destrucción de bienes increíble. Hay una cantidad inclusive de nuevas responsabilidades que tiene que afrontar la integración latinoamericana pensando en su contribución al desarrollo. Pero sí, pero no hay una precondición para que lo que acabas de señalar funcione, y es que efectivamente asumamos una perspectiva de mediano y largo plazo. O sea, hay un libro que a lo mejor tú conoces, que sacaron el año pasado, Carlos Ominami, Heine y otro, el no alineamiento o activo como una propuesta para la región. Y claro, eso es imposible hacerlo en 3, 4 años, en 8 años. Eso es una agenda para 25, 50 años o 2 generaciones, como Carlota Pérez suele decir sobre el tema de la incorporación de tecnología y la creación de cadenas de valor regionales. Eso es una mirada de largo plazo. Pero frente a eso, ¿cómo ves tú el hecho de que, por ejemplo, los gobiernos de todo signo, Boric, Lula, Milei, Gustavo Petro, o inician sus mandatos apelando a un elemento que es esencial, una reforma tributaria que no pasa, que no logra pasar porque siempre se cae a niveles mínimos como una precondición para que exista un Estado con capacidades de acción, con capacidades de impulso a políticas públicas, a políticas de desarrollo? Entonces, en el caso del Ecuador, o sea, el tema desarrollo, el tema apoyo a las actividades productivas, simplemente es la última prioridad en los últimos 3, 4 gobiernos. Entonces, ahí hay un problema de perspectiva, de mirada. No sé, ¿cómo lo ves tú eso? Pues hombre, es que yo insisto, a través de vincular otra vez la integración al desarrollo, es la manera de sacar esto adelante. Porque Pero para eso hay fíjate que además, incorporar porque el es que, desarrollo en la agenda, porque ¿no? fíjate que hay un fenómeno también que ha ocurrido. La integración, bien o mal, con lo poquito que avanzó en el siglo pasado, había terminado ya en la década de los 90, en la última del siglo XX, logrando un cambio en la composición del comercio. Así es, En Gerardo. Lacan, por ejemplo, tú lo sabes muy bien, logramos superar el problema de commodities y de solo venta de bienes primarios, y al contrario, en los 90 se había logrado que la mayoría del intercambio intracomercial andino fuera de bienes no primarios. Llegó el siglo XXI, aparece un nuevo cliente
con una capacidad de compra y unas necesidades enormes, que es China. Todo el mundo se va feliz detrás de China. ¿Y qué es el resultado que tuvimos con China? La reprimarización de nuestro comercio exterior. Y la Porque a China, ¿qué le interesaba? Comprarnos materias primas para vendernos bienes transformados por ellos. O sea, lo que el grupo de la CEPAL inició como planteamiento en los 50, lo repetimos iniciando el siglo XXI con China y hemos reprimarizado nuevamente nuestro comercio exterior. ¿Cómo se arregla eso? Regresando a los orígenes. ¿Qué necesitamos? Industrializarnos. ¿Cómo? Con cadenas, con encadenamientos productivos. ¿Cómo? A través de cadenas regionales de valor. ¿Dónde se hacen las cadenas regionales de valor ya? Entre nosotros, puesto que ya el mundo quiere cadenas más cercanas y más próximas. Luego tenemos las condiciones para volver a armar políticas de desarrollo con metas a corto y a mediano plazo que tiendan a industrializarnos, aprovechar la apertura de un mercado latinoamericano y utilizar herramientas como las cadenas regionales de valor. No, y eso también me pareció súper interesante cuando señalaste y lamento, pido disculpas por el artículo ese de comparación a Sean Khan que yo tenía comprometido en uno de los últimos libros que publicó CEPEG, digamos el Gridale, que no pude desarrollarle, pero yo tenía ya hecho la investigación. Y por ejemplo, ahorita tenemos una profesora invitada coreana acá en la universidad, que está en tercer año ha dictado cursos, y con ella he discutido largo, y ella me dice, no, nadie habla de la integración en Asia. Dice, eso es de facto, eso opera entre las empresas por las cadenas globales que se han estructurado. Pero ahí viene un par de cosas que querría saber tu criterio. El uno es, bueno, pero eso implicaba que haya unas políticas, incluso de la potencia colonialista Japón, entre el 1905 y 1945, y luego que también Corea, China, Japón, descentralicen o sea, que haya unos líderes, unos gansos voladores que llevan su industrialización hacia atrás. Esos gansos voladores o esos empresarios schumpeterianos ilustres que buscan animales, que buscan la ganancia, pero que articulan. ¿Tú crees que existen en América Latina ahorita los trabajos que ha hecho CEPAL sobre cadenas globales de valor en la región andina? Son bastante limitados en los resultados que encuentran, ¿no? No, los resultados son muy limitados y el BID también. El BID fue pionero en identificar una cantidad de cadenas de valor posibles, de encadenamientos productivos, y en eso hemos sido muy lentos. Pero todo es porque seguimos con el trasfondo de falta de políticas de Estado. Entonces mucho empresario pues se asusta porque no hay continuidad. Y se embarca en una cosa y después llega otro gobierno que cambia todas las reglas del juego, echa todo para atrás, lo sanciona, lo llena de tributos, quita la posibilidad de iniciativa en la inversión por ser únicamente prioritario en la política de Estado. Entonces nos mantenemos hoy en día en esa polarización, o todo Estado o todo es sector privado, y no puede ser así. Necesitamos los distintos actores, necesitamos el Estado orientador con políticas y metas de desarrollo a corto o mediano plazo, necesitamos el empresario, emprendedor e inversionista que crea en la apertura del mercado latinoamericano y lo trabaje y haga encadenamientos productivos, necesitamos una sociedad civil que entienda los beneficios de la integración y reciba también de la integración y políticas de desarrollo aportes en materia de educación, en materia de salud, en materia tecnológica, etcétera. Entonces es todo un encadenamiento de todas las variables de una integración multidimensional construida desde todos los actores, no desde un autor, de todos los actores, vinculando las políticas de desarrollo y crecimiento industrial y volviendo entonces a tener una meta de industrialización, de exportaciones de manufacturas, de encadenamiento productivo entre nosotros, de mejoramiento de las condiciones de vida, de mayor ingreso per cápita, de acabar problemas de salud y de analfabetismo, todo el paquete multidimensional.
Ujú. Ahora, tú señalaste una cosa que me parece muy importante y disculpa que nos prolonguemos un poquito, pero me parece que es una oportunidad única y vale la pena en beneficio de nuestros oyentes. Es el tema de que tú dijiste, o sea, esbozaste el redespliegue que estamos asistiendo actualmente de las cadenas globales de valor. Entonces, por todo del friendshoring, del onshoring, del reshoring, etcétera, que es simplemente recolocar los nodos de esas cadenas de valor. ¿Tú crees que... y perdón, tú señalaste también el tema de la pandemia, de la pospandemia. En esta fase, acá al 2024 prácticamente, ¿tú crees que existen posibilidades de armar respuestas conjuntas frente a ese nuevo escenario global? Claro, pero en la medida que quitemos ese protagonismo presidencialista, Ujú. nos demos un mínimo de institucionalidad, tengamos gobernabilidad para los procesos de integración, se acepte que no hay que politizarlo, sino que es una integración multidimensional, se le vuelva a incorporar su papel de contribución como instrumento de desarrollo, es la sumatoria de todo lo que hemos hablado, Marco. Ya. No es una variable, no es Mm. otra, no es ahora que entonces porque las cadenas ya no son globales, sino que tenemos la oportunidad en América Latina de hacer un encadenamiento regional, que eso solo se construye, no, es la sumatoria de todo lo que hemos estado conversando. Ujú. Ya, y ahora, ya para ir acercarnos al final, o sea, un tema que desde el principio me acuerdo de las conversaciones allá en el 2007 y lo vi también en el nacimiento de Gridale. ¿Tú crees que subsiste un ánimo en los estados para incrementar el contenido supranacional de nuestros procesos? Eh, yo personalmente soy, tú lo sabes, un defensor total y absoluto de que tiene que haber una sesión, De una soberanía. voluntad de trabajar en común, porque en eso hay que ser muy claros. Hay una equivocación enorme en todos estos hiperpresidencialismos, diciendo que es que ellos no pueden ceder la soberanía nacional, Ujú. que la soberanía nacional es sagrada. Es que Cuando por otros lados están nadie se las cediéndolo. la están perdiendo por otro lado, pero además en la integración no la van a perder. Si 3, 4, 5, 6 estados deciden que se quieren integrar, deciden que van a construir una serie de variables en común, Ujú. negociadas entre todos y puestos todos de acuerdo, pues hombre, lo que se está pasando es sencillamente a compartir esa soberanía, a delegar la exclusiva función de soberanía nacional a una soberanía compartida entre Ujú. el grupo que está armando el proceso de integración. Y ahí es donde entraría el darle entonces más funciones a una gobernabilidad de un organismo técnico que oriente la integración, donde no se pierde la soberanía, porque todo lo que proponga ese organismo, ¿quién lo va a aprobar al fin de cuentas? Cada estado, cada Ujú. país miembro del proceso de integración. Es de todas maneras, finalmente, cada estado, cada gobierno, el que recuperando esa soberanía delegada vuelve soberanamente a decidir si me vinculo a esto que acordamos o no. Ujú. Lamentablemente, el hiperpresencialismo lo ve con mucho susto, piensa que eso les va a quitar el protagonismo a ellos, no quieren sentarse a manejar esa integración compartida, cuando la integración debe ser poner en común una serie de cosas y construirlas en común, en conjunto. En Ujú. América Latina pretendemos hacer integración desde las posiciones aisladas nacionales de cada hiperpresidencialismo. Por eso no avanzamos en materia institucional. Ahora, ¿cómo te pareció a ti la respuesta andina frente al tema COVID? Bueno, a posteriori, que al principio tuvimos mala impresión, Horrible. pensé que había habido una subutilización enorme del convenio Hipólito Unanue, creado hace tantos años y encargado de la salud. Sin embargo, me ha llevado una sorpresa agradable este año en que he tenido oportunidad de leer
a la nueva directora del convenio, Hipólito Unanue, una peruana, que en el último informe de ella hecho este año, hace un recuento de actividades que me sorprendieron. Y a la hora de la verdad, el convenio Hipólito Unanue está haciendo cosas muy interesantes en materia de salud y además no solamente pensadas a nivel del interior de los países andinos, sino que está logrando una presencia y una interrelación con muchos organismos internacionales, desde Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de Salud y otras instancias, y vale la pena leer en este momento el balance de lo que está haciendo el convenio de Hipólito Unanue. Lo que Perdón ahí. falta es que los gobiernos lo utilicen más. Lo que faltó en su momento cuando estalló la pandemia es que a ningún gobierno se le ocurrió trabajemos juntos, tomemos unas primeras medidas ya a través del convenio. No, fue después de unos meses de la pandemia que ya empezó a haber alguna coordinación. Ahí está el pecado nuestro. Nuestros gobernantes ni siquiera utilizan la poca institucionalidad que tenemos. Pero, por ejemplo, allí, pensando ya no solo en lo andino, sino en lo latinoamericano, los países que tienen capacidades, por ejemplo, en producción de vacunas, que podían tener oportunidades de ganar. Pero lógico. Claro. Eran los que tenían que tomar la iniciativa, ¿no? Claro, y Mercosur, CAN y SICA deberían coordinar sus planes y ver entonces regionalmente cómo se distribuía la producción de vacunas, la distribución, etcétera. Si es que en común pudiéramos hacer tantas cosas buenas y favorables, pero tenemos que superar las limitaciones de las que hemos hablado hoy. Ve, ahora una cuestión ya para ir terminando. O sea, el tema de, tú señalaste adecuadamente este ejemplo del Hipólito Unanue que me has dicho, y algunas otras, hay muchas experiencias que esa es una limitación, por ejemplo, me parece del Gridale. O sea, como manejamos la cuestión más macro y poco regional, por ejemplo, zonas fronterizas o procesos de integración efectiva, práctica, ubicarlos, publicitarlos, analizarlos para sacar las lecciones de esos procesos sería formidable. Pero a lo que iba es, ¿tú no crees entonces la posibilidad de que sí, con esta perspectiva multidimensional se inicie también la cooperación, espacios concretos de cooperación, son construcción de integración regional también? Así es. Es muy sencillo. Cooperación es muy distinto a integración. Así es. Pero el que uno quiera integración no excluye la cooperación. Y mucho más en una circunstancia como la actual de parálisis de la integración latinoamericana. Una manera de reactivar la integración latinoamericana es comenzando por definir espacios de cooperación con acciones concretas que den resultado, porque esas acciones concretas de cooperación son las que ayudarían, contribuirían y servirían a actividades ya específicas de reactivación de la integración. Sí, y la última, o sea, como tú lo acabas de decir, el tema, por ejemplo, si uno ve el libro de Mega Amenazas de Rubini, que pinta un panorama muy, muy negro, muy conflictivo, no, como tú señalaste hace unos minutos, no para ahora, sino hasta una década por lo menos, precisamente se está tratando de evitar que haya una tercera década perdida para América Latina. Como tú señalas, el momento es imperiosa, es una necesidad. La revalorización de los espacios regionales y locales a partir de la pandemia, a partir de esta redespliegue de cadenas, a partir de los problemas ambientales que tú mencionaste, de los problemas de seguridad alimentaria, etcétera, implica una oportunidad histórica para arrancar en estos procesos. ¿Cuál sería tu mensaje final? Que tenemos una oportunidad histórica. Precisamente el entrampamiento actual de la integración debe llevarnos a todos los sectores sociales y económicos a pensar en que a través de este instrumento, con la crisis de pospandemia que estamos viviendo, con el problema de inflación mundial, con la conflictividad, América Latina necesita ser un espacio de paz, que vinculando nuevamente
temas de industrialización, a través de políticas de desarrollo, de actividades concretas de cooperación, pensemos en tener una hoja de ruta con unos elementos conceptuales mínimos en materia de integración, en donde la integración puede jugar un papel importantísimo para que América Latina salga adelante. Muchas gracias, querido Edgar, por tu apoyo para este programa, estas reflexiones. Espero que no sea la última ocasión que nos aceptes una charla. Muchísimas gracias, Marco. A ti también, como conocedor de tantos años de la integración, ha sido un verdadero gusto dialogar contigo. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.